Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Agradeciendo a todos por estar con nosotros la noche de hoy en el segundo seminario del Instituto de Ciencias Médicas de este año 2024, como parte de nuestra misión de docencia y transmisión del conocimiento científico. El Instituto de Ciencias Médicas posee como misión contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Para hoy traemos el tema diagnóstico de anemia en enfermedad renal crónica, el cual será presentado por la doctora Karen Curville. La doctora Karen Curville es doctora en medicina por la Universidad de Panamá, posee una maestría en ciencias clínicas con especialidad en medicina interna, un doctorado en ciencias clínicas con subespecialidad en nefrología por parte del Complejo Hospitalario Metropolitano, Dr. Arnulfo Arias Madrid, y la Universidad de Panamá. Actualmente labora como jefa de la unidad de hemodiálisis del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré, Herrera. Es investigadora del Instituto de Ciencias Médicas. Pertenece al Comité Local de Investigación del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré. Es profesora ad honorem de la Cátedra de Nefrología del noveno semestre desde el 2018 para la Universidad de Panamá, secretaria de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Nefrología e Hipertensión. Es miembro del Colegio Americano de Médicos desde el 2021. Es presidente de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. La doctora pertenece al Comité de Nefropatía Mesoamericana. Es miembro del equipo de investigación para el NIH Cure del consortium Proyecto Explorando Factores de Riesgo y Predictores de Enfermedad Renal Crónica de Etiología Desconocida, endémicas en regiones agrícolas de 4 países centroamericanos. Es representante de Panamá para el grupo ADOC de Enfermedad Renal Crónica de origen no tradicional. Pertenece al comité editorial de la revista médica de la Caja del Seguro Social del 2022 y es coordinadora nacional de diálisis de la Caja de Seguro Social desde noviembre del 2022. Es autora de más de 35 artículos publicados en revistas de alto reconocimiento mundial y autora de un capítulo del libro de ética en medicina. Muchas gracias, doctora. Un placer contar con usted la noche de hoy. Puede iniciar su presentación. Como siempre, las preguntas, abrimos un espacio al final de la presentación, la cual pueden levantar la mano para hablar directamente con la doctora o lo hacen llegar al chat y yo se... Muchas gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a los que se han conectado hoy en nuestra docencia. Usualmente hacemos una docencia una vez al mes que compartimos en nuestras redes sociales. Y bueno, hoy tenemos el tema del diagnóstico de anemia, enfermedad renal crónica. Nuestros objetivos de esta pequeña media hora, 45 minutos, es de hablarles del papel del riñón y la anemia para introducirlos a un estudio de prevalencia de anemia que hemos hecho en nuestros pacientes. Entonces, bueno, de manera importante, sabemos que pues, los glóbulos rojos son los que se encargan de llevar el oxígeno a todas las células, ¿verdad? Y que los glóbulos rojos necesitan de algunos cofactores para tener valores importantes y normales. Pero el riñón tiene un papel importante aquí. Resulta ser que cuando tenemos las células tienen el nivel de oxígeno bajo, se activa lo que es el factor inducible de hipoxia, que se conoce como los HIFs. Ellos lo que van a hacer es que aumentan la transcripción de genes respondedores a hipoxia, y uno de esos es la eritropoyetina. Cuando se aumenta la producción de eritropoyetina, esto sucede en el capilar peritubular de la corteza renal. Esta eritropoyetina que sale estimula a la célula progenitora porque se une al receptor de eritropoyetina que tiene esa célula, y lo que va a producir es aumento de glóbulos rojos. Yo voy a tener entonces un aumento en la cantidad de glóbulos rojos y voy a tener un aumento de aporte de oxígeno. Esto es lo que pasa en el paciente que tiene unos riñones normales.
¿Qué pasa en el paciente con enfermedad renal? Y esta introducción es importante para hablar entonces del tema de anemia, que es lo que vamos a ver. La anemia en el paciente renal, yo le digo a los estudiantes, es multifactorial. Tenemos el déficit de hierro y lo podemos clasificar como un déficit absoluto de hierro o un déficit funcional de hierro. El déficit absoluto es de algunas causas, por ejemplo, disminución en la ingesta. Estos pacientes cuando tienen trastornos de uremia van a tener hiporexia. Y una de las cosas que hacen es que disminuyen la ingesta de alimentos ricos con hierro. Y lastimosamente, a veces tenemos que disminuir en su ingesta de proteínas, y la carne de res es uno de los alimentos más ricos en hierro, al igual que las menestras, que tenemos que a veces disminuirlas por el exceso de fósforo, ¿verdad? Entonces este paciente va a tener una ingesta inadecuada o baja de hierro en la dieta. Lo otro es que no en los estadios iniciales, pero en los estadios ya cercanos a inicial diálisis, estos pacientes tienen trastornos gastrointestinales, angiodisplasias, sangrados digestivos asociados a la uremia y a los trastornos de función plaquetaria, y entonces voy a tener un aumento de la pérdida. Y amén de los pacientes que ya están en diálisis, que pierden entre 1 a 3 gramos al año de hemoglobina, los pacientes en hemodiálisis por trastornos en la conexión, las pérdidas de glóbulos rojos en el filtro, la coagulación del sistema, y pues los pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, estas causas me van a producir una deficiencia absoluta de hierro. Aparte de eso, yo tengo que existe lo que se llama la hepcidina, que es una proteína que produce el hígado. Y ella se une a la protoporfirina para transportar el hierro y de hecho lo rescata de la circulación y lo introduce en los macrófagos. Eso es un sistema de protección del cuerpo para evitar la disponibilidad de las bacterias y evitar que se multipliquen, ¿verdad? Pero cuando yo tengo la hepcidina muy aumentada, y hay tres cosas que me pueden aumentar la hepcidina. Uno es cuando tengo niveles altos de hierro. Dos, cuando tengo inflamación crónica por la causa que sea. Y sabemos que los pacientes renales son pacientes inflamados, tienen liberación de citoquinas inflamatorias. Y la otra es por la disminución del filtrado glomerular debido a que la disminución del clearance de hepcidina a nivel del riñón hace que se acumule. Entonces, cuando yo tengo aumento de hepcidina por alguna de estas tres causas, voy a impedir la absorción de hierro a nivel duodenal. Entonces, yo tengo probablemente puedo tener niveles de hierro normales, pero estos tres estados hacen que yo no lo pueda absorber. Entonces, tengo una deficiencia funcional de hierro. Aparte de eso, yo voy a tener otros trastornos que me imposibilitan tener valores normales de glóbulos rojos. Por ejemplo, voy a tener una deficiencia en cofactores como la vitamina B12 o el ácido fólico. O aparte, pues estos pacientes pueden sufrir alguna otra enfermedad o utilizar algunos otros medicamentos que me inhiban la absorción de hierro también. Y pues factores más directamente relacionados con el riñón, tenemos que, como yo voy a disminuir mi tamaño de masa renal, y yo les expliqué que en la corteza renal es donde se produce la eritropoyetina, pues yo voy a tener una disminución de la producción. Y aparte, la inflamación y el hiperparatiroidismo hacen que haya una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Aparte de eso, pues las sustancias urémicas en la sangre hacen que haya una disminución de la vida media de los glóbulos rojos, que normalmente pueden sobrevivir hasta 3 meses en el paciente renal, pueden sobrevivir 30 días. Así que yo tengo una vida media disminuida, una acción disminuida de la función de la eritropoyetina, lo que me va a producir también anemia, ¿verdad? Entonces yo tengo un contexto muy amplio sobre cuáles son las causas de la anemia, pero es importante conocer que pues no es una sola causa, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores de hemoglobina? Pues la OPS, todas las asociaciones internacionales han establecido un valor de corte de 12 para hombres y 11 para mujeres. Pero es importante saber que en el paciente renal no todos los pacientes van a tener anemia. Y esto lo vamos a ver mayormente en los estadios más avanzados. En el estadio 4, yo voy a tener hasta un 44% de pacientes con anemia. Y en el estadio 5, puedo tener un 85-90%, porque no todo el 100% de los pacientes van a hacer anemia, porque hay otras causas de enfermedad renal que no son solamente, por ejemplo, diabetes e hipertensión.
Y no todos van a tener anemia, pero es importante saber que el valor de corte para la anemia es igual para todo el mundo, ¿ok? ¿Qué estudios yo tengo que hacer para detectar anemia? Pues los mismos que le hacemos a nuestra población normal. Y eso es importante porque a veces pensamos o consideramos que el paciente con enfermedad renal tengo que pedirle estudios diferentes. A todos los pacientes, y tenemos que recordar, según la edad epidemiológica del paciente, qué otras cosas yo voy a buscar, ¿verdad? Yo no voy a buscar lo mismo en un niño que en un adulto mayor de 70 años. Epidemiológicamente, yo tengo que dirigir mi búsqueda. Probablemente en la población pediátrica yo voy a buscar más parásitos y en la población adulta mayor yo voy a buscar trastornos prostáticos y de médula ósea, ¿verdad? Entonces a todos mis pacientes yo les tengo que hacer de rutina y las guías dicen que el paciente sano una vez al año yo le tengo que hacer un examen de hemoglobina completa y pues en el paciente renal es importante hacer la cinética de hierro. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en algunos casos niveles normales de hierro, pero el paciente tiene un trastorno en la respuesta al hierro y por eso el paciente tiene anemia. Y lo otro importante es que yo tengo que descartar las otras causas en los pacientes que no tienen una enfermedad con una disminución de la tasa de filtración glomerular por debajo de 30. Yo tengo que buscar mis causas normales de anemia, que no se nos olvide, pues las causas gastrointestinales, los sangrados, en las mujeres, los trastornos menstruales y pues en los niños, los parásitos, ¿verdad? Entonces, regresando a nuestra prevalencia de anemia según estadio, todas las guías internacionales, la Organización Mundial de la Salud lo han caracterizado, nos indican que yo debo enfocarme en los estadios más tardíos para yo decir que yo tengo una enfermedad, una anemia por enfermedad renal. Sin embargo, yo debo seguir con mi screening, por ejemplo, en la población que está en diálisis, yo no debo dejar de hacer mi screening de malignidades, ¿ok? Pero importante, lo que es la atención del paciente con enfermedad renal por el sistema de atención primaria, la mayoría de las veces no vamos a tener anemia por enfermedad renal. Ya viene siendo importante cuando voy pasando a estadio 4. Bien, ahora les queremos presentar un estudio de prevalencia de anemia que hemos realizado. Es un estudio retrospectivo que hicimos pues los miembros del Instituto de Ciencias Médicas, aquí presentes esta noche, en pacientes mayores de 18 años y que fueron evaluados durante un año en la consulta externa de nuestro hospital Gustavo Nelson Collado durante el año 2017. Los objetivos importantes eran evaluar nuestra prevalencia de anemia en esa enfermedad en el estadio 4, porque pues tenemos muchos más datos en estadio 5 y no tenemos datos de anemia en estadios más tempranos. Y lo otro que queríamos evaluar era la incidencia de eventos cardiovasculares que se van a presentar en los pacientes con y sin anemia durante el periodo de seguimiento. Para este estudio utilizamos que el paciente tuviera por lo menos 2 evaluaciones de creatinina, de atención en la consulta de nefrología. ¿Por qué 2 atenciones mínimas? Les recuerdo que para la clasificación de enfermedad renal crónica, la norma dice que yo debo tener 2 evaluaciones de creatinina, por lo menos 3 meses de diferencia entre cada una, ¿verdad? Eso me va a ayudar a evitar tener pacientes con falla renal aguda, evitar tener pacientes que tuvieron un error de laboratorio, por ejemplo, y estar segura que tienen una creatinina estable. La definición de enfermedad renal crónica requiere que la creatinina sea estable, ¿verdad? Si yo tengo una falla renal aguda y la creatinina va aumentando y el paciente requiere diálisis, pues ese es otro tema, pero el paciente con enfermedad renal crónica en estadio 4 debe tener una evaluación de por lo menos 3 meses. Y lo otro importante es que después de ese año de inclusión, nosotros hicimos un seguimiento a 2 años hasta el 2019, y uno de los criterios de inclusión era que el paciente no progresara a enfermedad renal que requiriera diálisis. Para la definición de anemia, por debajo de 11, tanto hombres como mujeres, y por debajo de 10, se define como anemia severa para el paciente con enfermedad renal. Importante, si yo tengo un paciente que tiene otro diagnóstico alterno, que es un sangrado digestivo, tiene una malignidad hematológica, tiene un trastorno hematológico conocido como anemia falciforme, talasemia, pues este paciente fue excluido del estudio. Y si el paciente 2 semanas antes tuvo algún requerimiento de transfusiones o el paciente
requería manejo paliativo, por ejemplo, tuvieron un mieloma múltiple, pues también fue excluido para evitar la confusión. Entonces, esta es la tabla en donde se describe las características de nuestros pacientes, la edad promedio más o menos 71 años, un índice de masa corporal alrededor de 27, la mayoría de nuestros pacientes hombres. Les menciono que la mayoría de nuestros pacientes en terapia de reemplazo renal en Panamá son varones. En la edad promedio, pues en este estudio, 71 años, más o menos coincide con la edad promedio que tenemos en nuestros pacientes de las unidades de hemodiálisis, más o menos 60 años. El 87% de nuestros pacientes son hipertensos en este estudio. Esta es la causa número 1 de enfermedad renal en Panamá, hipertensión, que lo hemos visto que se repite en nuestros estudios de investigación. La segunda causa es la diabetes. Y en este caso, los antecedentes importantes de nuestros pacientes, había un 16% con antecedentes cardiopatía isquémica, hiperuricemia, enfermedad cerebrovascular como antecedentes. En los laboratorios, pues estos pacientes en promedio, en el año de evaluación en general tenían una hemoglobina de 12, la creatinina, pues los pacientes se mantuvieron en estadio 4, un ácido úrico en 7, perdón, y un perfil lipídico normal. Bien, de nuestros hallazgos, lo más importante es que al momento de la referencia, el 50% de los pacientes, más del 50% de los pacientes tenían una hemoglobina menor a 11, una anemia normocítica, normocrómica, y el 35% tenían una anemia severa con hemoglobina menor de 10. Cuando se hizo la evaluación de los medicamentos que tenían los pacientes al momento de la referencia, pues menos del 25% tenían algún tratamiento indicado y ningún paciente traía un estudio de evaluación de anemia. Cuando evaluamos la incidencia de eventos cardiovasculares en los pacientes, los dividimos en dos grupos. El grupo que tenía hemoglobina mayor de 10, que es el punto de corte para anemia severa, 51 pacientes, y el grupo con hemoglobina menor de 10, que son 28 pacientes. No hubo diferencia significativa en ninguno de los dos grupos en el desarrollo de nuevos eventos cardiovasculares. En el tipo de eventos cardiovasculares que presentaron los pacientes, ya sea isquemia, hipertrofia del ventrículo izquierdo, hospitalización o muerte por eventos cardiovasculares, no hubo diferencia significativa, se presentó por igual en los dos grupos de pacientes. Cuando evaluamos solamente los pacientes con hemoglobina menor de 10, la mitad del grupo tuvo eventos cardiovasculares y la otra mitad no tuvo eventos cardiovasculares. La comparación de las presiones o las diferencias por grupo de edad y sexo, pues no hubo diferencia significativa. Tampoco hubo diferencia entre la causa de la enfermedad renal, ya sea diabetes o hipertensión, o si el paciente durante los 2 años de seguimiento usaba agentes eritropoyéticos. En el grupo de eventos cardiovasculares, por ejemplo, no hubo diferencia con el grupo de no eventos cardiovasculares. En cuanto a la progresión de enfermedad renal, que si bien no hubo diferencia significativa, es importante mencionar que cuando hicimos la comparación, pues sí hubo una evidente disminución de filtrado glomerular y progresión de la enfermedad renal en el grupo que tuvo eventos cardiovasculares. Una de las limitantes de nuestro estudio, pues, es la cantidad de pacientes que manejamos acá y que de repente por eso no vimos ninguna diferencia, pero esto nos hace pensar que cuando yo tengo progresión de enfermedad renal, pues yo puedo tener aumento de eventos cardiovasculares, ¿verdad? Entonces, bueno, comparando con lo que dice la literatura, pues, y recordándoles aquella gráfica en la cual tenemos más anemia en los estadios finales, las estadísticas nos dicen que yo voy a encontrar de 25% y voy subiendo hasta un 50% en estadio 4. Eso está reportado en diferentes series. En Panamá no hay datos de prevalencia de anemia en estadio 4. Y por el momento nuestros datos lo que revelan es que hay un 35% de pacientes en estadio 4 con una anemia severa, que es un número importante, ¿verdad? Las causas más importantes fueron hipertensión y diabetes, como lo hemos visto en otros estudios a nivel mundial. En algunos países la causa número 1 es la diabetes, pero en otros es hipertensión, y básicamente estas dos ocupan el 50% de las causas de nuestros pacientes que van a terapia de reemplazo renal. El 85% de los pacientes del estudio presentaron algún evento cardiovascular.
35% en el grupo con hemoglobina mayor de 10 y 50% en el grupo con hemoglobina menor de 10, que es un número muy importante. O sea, tener 85% de los pacientes en estadio 4 con algún evento cardiovascular, pues es un número que nos llama la atención. Y pues sabemos que cualquier paciente con anemia pues tiene aumento de probabilidades de tener infarto, falla cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y las estadísticas nos dicen que si el paciente encima es hipertenso o diabetes, pues ese número empeora su pronóstico. Y sabemos que cualquier paciente con anemia tiene peor calidad de vida. Así que estos datos nos indican que pues es importante tratarlos tempranamente. Es importante que estos datos nos ayudan a pensar que en verdad probablemente nuestro sistema de atención primario no está sensibilizado con el hecho de que yo debo darle tratamiento a los pacientes que tienen anemia. Y probablemente están más sensibilizados con el hecho que tienen enfermedad renal, ¿verdad? Si bien no hay ningún estudio que diga que categóricamente la anemia es un predictor de progresión de enfermedad renal, pues hay muchísimos estudios que demuestran la fisiopatología de la afección cardíaca producto de la anemia, ¿verdad? Así que es importante que nosotros debemos hacer el diagnóstico y hacer la optimización en el manejo del tratamiento de la anemia. Muy bien. Quisiera darle algunos mensajitos bien puntuales para su práctica o para que lo repasen, ¿verdad? Cuando el paciente tiene anemia, aumentamos el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular sistémica y eso me va a producir aumento de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso, crónico, mal controlado y encima anemia, pues yo estoy aumentando sus probabilidades de tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y que este paciente pues haga un evento isquémico cardíaco en el futuro, ¿verdad? Y si vemos que la edad de estos pacientes en promedio son 65 años, vamos a tener pacientes jóvenes con un riesgo cardiovascular alto, con una lesión cardíaca temprana. Nuestro país no tiene cupos para cateterismo, así que eso hace más importante todavía hacer nuestro tratamiento. A pesar de que el 57% de los pacientes tenía hemoglobina menor de 11, pues pudimos ver que menos del 25% tenía indicado algún tratamiento. Así que pues eso nos hace llamar la atención de que es importante reforzar que pues la anemia en cualquier estadio hay que tratarla y hay que diagnosticarla, ¿verdad? O sea, no solamente el hecho de que el paciente tenga elevación de creatinina, que de hecho el 100% de los pacientes fueron referidos por elevación de creatinina y ninguna de las referencias tenía como un punto importante que el paciente tenía anemia. O sea que nuestros médicos están sensibilizados más con la enfermedad renal y no están sensibilizados con la anemia, por lo que es importante, ¿verdad? Sabemos que en muchos lugares no tenemos cinética de hierro. En el interior, pues normalmente escasean y solamente las tenemos disponibles en los hospitales grandes. Pero pues hay maneras de hacer el tratamiento y hacer el diagnóstico. Es importante, las terapias de reemplazo renal son muy costosas en Panamá y en Latinoamérica, pues los rangos van entre 10.000 a 20.000 dólares por año. En muchos de nuestros países no tenemos cupos indefinidos, tenemos cupos limitados, entonces yo tengo que tratar de abordar todos los temas que tengan que ver con prevención para tratar de disminuir la carga de pacientes con enfermedad renal terminal que van a requerir diálisis. Uno es del tema de la anemia, ¿verdad? Si yo tengo pacientes con el 50%, tenemos 2.500 pacientes en terapia de reemplazo renal, el 50% son diabéticos e hipertensos. Si estos pacientes llegan con anemia y yo puedo tener un impacto y retardar el ingreso de los pacientes a diálisis, pues es un punto importante. Así que sí tenemos que tratar la anemia en los pacientes y el paciente que tiene menos anemia probablemente hace menos falla cardíaca y la falla cardíaca, el edema de pulmón y las hospitalizaciones pues tienen un costo importante para nuestros sistemas de salud. Así que esto es un punto que nos ayuda a disminuirlas. Un punto importante es que estos pacientes, inclusive los que requirieron uso de agentes eritropoyéticos durante el estudio, pues no hubo ninguna diferencia entre el riesgo del evento cardiovascular, ya sea hipertrofia, infarto
o edema agudo de pulmón versus el grupo que no usó agentes eritropoyéticos. Y esto es importante, y les hago la mención, a pesar de que este no era el objetivo del estudio, debido a que todas las guías nos indican que debemos tratar a los pacientes con anemia, enfermedad renal avanzada, para mantener la hemoglobina entre 10 y 12. Les recuerdo que el riesgo cardiovascular no es que está aumentado por el uso de agentes eritropoyéticos, pero lo que se ha visto es que la dosis de eritropoyetina que usamos, si son muy altas y el paciente tiene resistencia a la eritropoyetina, eso pudiera producirnos un riesgo de evento cardiovascular, ¿verdad? Pero cuando la dosis está bien controlada y el paciente se mantiene en su meta, que es entre 10 y 12 para el paciente que requiere agentes eritropoyéticos, pues eso es lo que explican las normas y en este caso no hubo ninguna diferencia en los eventos. Por supuesto que quería mencionarles un algoritmo de manejo y algo importante con el tema del hierro oral. Cuando hacemos el estudio del paciente, y si el paciente tiene anemia y está en ese rango entre 10 y 12, y pues yo hago mi estudio y yo evalúo que no tenga ninguna otra causa, porque en el camino, si el paciente tiene un sangrado digestivo, pues yo tengo que tratarlo. Si el paciente tiene parasitosis, yo la tengo que tratar. Si yo encuentro alguna causa hematológica, pues lo envío a hematología para tratarlo, ¿verdad? Pero si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica en un estadio 4, yo debo hacerle su cinética de hierro. Si el paciente tiene un déficit de hierro, pues esa es la parte más sencilla. Y pues si el paciente está entre 10 y 11, iniciamos terapia de hierro oral. Lo que podemos hacer es no darle todos los días al paciente, porque si no tiene un déficit importante, también les recuerdo que el hierro produce radicales libres, entonces también produce inflamación. Hay pacientes que tienen, simplemente por tener enfermedad renal, yo tengo un estado inflamatorio y voy a ver las ferritinas por arriba de 500, entonces ese paciente es un poco difícil y hay que trabajarle todas las causas. Pero lo que se ha visto es que los pacientes que están entre 10 y 11 con una enfermedad renal avanzada, aunque tengan niveles normales de hierro, se benefician de un tratamiento con hierro oral y con cofactores ácido fólico complejo B, porque me van a ayudar a que respondan mejor los agentes eritropoyéticos. Pero ojo, no yo quiero al paciente con 200 de hierro, mi punto de corte por arriba de 60. Y la terapia de hierro intravenosa, pues la guardamos para los pacientes que ya están en hemodiálisis o diálisis peritoneal o tengan algún trastorno de absorción de hierro y que requieran entonces corrección de hierro intravenoso. Por lo demás, pues el paciente le podemos dar hierro, recordar las medidas de que se absorba mejor, a media mañana, no con las comidas, podemos darle vitamina C para mejorar la absorción y podemos usarlo un día sí, un día no para que no se saturen los receptores y pues por el tema de la constipación, sobre todo el hierro que tenemos en nuestras instituciones de salud, ¿verdad? Pero pues es importante no sobrepasarnos en tratamiento, pero no dejar al paciente sin tratamiento. Muchos de estos pacientes pues tienen una mala ingesta, entonces pues también debemos agregarle al tratamiento ácido fólico y complejo B y podemos hacerlo de la misma manera, 3 veces a la semana, ¿verdad? No queremos sobrecargarlos. Muy bien, creo que entonces queríamos hablar de fisiopatología de anemia para introducir el tema del estudio de prevalencia y darle algunos puntos de recomendaciones sobre el tratamiento de anemia en el paciente que no está en terapia de reemplazo renal, ¿verdad? Este es un paciente que fue referido en estadio 4. Y recordarles pues que el tratamiento de la anemia en cualquier paciente es importante y no solamente en el paciente renal, pero en el paciente que tenga anemia, porque es un punto importante en calidad de vida. Aquí les dejo nuestras redes, así que abrimos el compás para preguntas y respuestas. Pueden hacerlas por chat, así como dijo Raúl, o si quieren hacerlas, pues les damos los micrófonos. Muchas gracias por su atención. Excelente presentación, doctora. De verdad, un tema súper interesante. Sí, tal cual, abrimos el espacio de preguntas y comentarios. Pueden levantar la mano o hacerla al chat. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante.
¿Cómo están? Doctora, yo tengo una pregunta en cuanto al paciente trasplantado. ¿Cómo se resuelve mejor, en caso tal de que esté hospitalizado, se resuelve mejor el déficit o no, o la anemia con hierro o con eritropoyetina? Ok, muy buena pregunta, gracias por su pregunta. Aquí dependería de la situación. Vamos a hacer el contexto. El paciente trasplantado, cuando mantiene la función del riñón trasplantado normal, debería hacer una producción normal de eritropoyetina, ¿verdad? Y habría que estudiar si tiene un trastorno de malabsorción asociado al uso de los medicamentos. A veces con el micofenolato pueden hacer malabsorción, por ejemplo, o alguno de los otros inmunosupresores. Ellos usan inhibidores de bomba porque usan esteroides crónicamente, ¿no? Habría que ver el contexto ahí. Y lo otro es el paciente trasplantado que con los años va perdiendo función renal y entonces pues va requiriendo de nuevo que usemos eritropoyetina. Si el paciente presenta anemia y la causa es porque va perdiendo función el injerto, entonces tenemos que suplementarle hierro si el paciente tiene déficit e iniciarle eritropoyetina. Si tienes un paciente con una anemia aguda y el paciente trasplantado eh, tuvo un sangrado digestivo, si el paciente está inestable hemodinámicamente, pues la recomendación es transfundirlo. Y voy a aprovechar que me hizo esta pregunta excelente para hacerle una observación de que los agentes eritropoyéticos se descubrieron hace 30, 35 años y eso ayudó mucho a disminuir el uso de transfusiones. Antes estos pacientes, pues solamente el paciente que tenía anemia había que transfundirlo y eso producía que estos pacientes tuvieran muchos anticuerpos, lo que disminuía sus posibilidades de trasplante. En los pacientes que están en diálisis, si no tienen inestabilidad hemodinámica, incluyendo los trasplantados, tratamos de no transfundirlos si no es sumamente necesaria para evitar el riesgo de que hagan anticuerpos, en el caso del trasplantado contra su donante, su riñón donado, y en el caso de los que no están trasplantados, que hagan anticuerpos y que le impidan entonces después recibir un riñón. Así que de preferencia, eritropoyetina y hierro. En cuanto a la pregunta del hierro intravenoso, pues sí, si el paciente tiene un déficit de hierro importante y el paciente pues tiene un estado avanzado, le podemos poner hierro intravenoso. El hierro intravenoso, lo que tratamos es de poner diferentes cargas, podemos hacer 3 o 4 dosis espaciadas en 48 horas para que no se saturen los receptores. Y tenemos que premedicar al paciente para evitar los síntomas relacionados a la colocación intravenosa de hierro, pero en términos generales, pues el paciente le va muy bien y eso nos ayuda a que se absorba más rápido el hierro, sobre todo si este paciente usa, por ejemplo, inhibidores de bomba o tiene algún trastorno de mala absorción. Incluso en los pacientes en diálisis, pues nosotros le ponemos hierro una vez a la semana, o pues si el paciente requiere, se le pone más, debido a las pérdidas crónicas que tiene el paciente durante todo el año. Muchas gracias, doctora. De nada. Este estudio que hicimos en el instituto, pues ahorita está sometido para evaluación en una revista científica, así que pues esperamos que pronto nos contesten los revisores para que sea publicado y esté disponible para todos. Muy bien, perfecto. Bueno, doctora, muchas gracias. La verdad, siempre es un honor tenerla acá presentando, dando esa docencia. Por parte del Instituto de Ciencias Médicas. Agradecemos a todos por estar con nosotros en la noche de hoy y bueno, que tengan feliz noche, que estén muy bien y estén pendientes a nuestro próximo seminario del mes de marzo, que va a estar difundido, claro, por todas las redes sociales como siempre. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, visitar nuestra página web y estar enterados siempre de los eventos, las noticias y las publicaciones que se van dando por parte del Instituto de Ciencias Médicas. Así que bueno, gracias a todos y que estén muy bien. Feliz noche a todos. Hasta Gracias. mañana y gracias por conectarse.